Muy bien. Entonces, jóvenes señoritas, vamos a ver algunos problemas relacionados con lo que va a ser, pues, el examen parcial, ¿no? Entonces vamos a ponerle acá, la flechita, ya está. Muchos de estos problemas ya les había mencionado que se toman, pues, en las prácticas, ¿no? En este caso sería en el examen parcial, ¿no? Exámenes pasados. Y la idea es, hay etapas, ¿no? Primero, por ejemplo, ver la parte teórica, si es que viene, ¿sí? Y en esas partes teóricas recuerden que no vamos a hacer problemas bastante calculistas, ¿no? Son problemas en donde hay que tener presente las nociones básicas de la teoría. Eso es lo importante, ¿ya? Eso es lo importante. Muy bien. Entonces vamos a comenzar. Ejemplo uno. A ver, veamos. Recuerda bien que cuando a ustedes ya tienen su práctica o su examen y la pregunta uno, pues es importante leer bien el tenor de lo que nos está pidiendo, ¿no? Si nos está pidiendo solamente justificar si su respuesta es verdadero o falso, entonces hasta con una gráfica yo puedo justificarlo, ¿no? Porque no me está diciendo si es analíticamente, ¿no? Pero cuando la pregunta dice analíticamente, entonces ya las cosas cambian. Una gráfica no necesariamente es considerado como una parte analítica del problema, porque la gráfica es algo geométrico, es algo visual. Lo analítico mayormente no es así, lo analítico es formal, no es con definición, con teoremas. Entonces hay que saber distinguir en esa parte, ¿no? Muy bien. Entonces aquí nosotros nos dice analíticamente, justifique su respuesta y luego colocar verdadero o falso. Ya, perfecto. Muy bien. Vamos a comenzar con una parte de lo que ya hemos visto en esta semana, que es la derivada, ¿no? Entonces nosotros, en este caso, tenemos, nos dice R de tita, ¿no? Tenemos R de tita, muy bien. Nos dan la función, recuerden bien que en el paréntesis, la letra que tenemos ahí, no hay que llamarle tita, recuerda que en términos generales es una variable. Y si vemos la regla de correspondencia que está a su costado, en este caso, te darás cuenta que tiene variable y por lo tanto esto es una función, ¿verdad? Lo que nos está diciendo la proposición es que cuando lo derivamos con respecto a esta variable, debemos obtener este resultado. ¿Es verdadero o es falso? ¿No? Eso es lo que nos está pidiendo. Muy bien. Entonces nosotros lo primero que tendríamos que hacer es la resolución, pues, ¿no? Y en la resolución vamos a hacer nuestra justificación. En realidad aquí no hay mucho que justificar. ¿Por qué razón? Porque ya hemos visto la parte de la regla de la cadena, ¿sí? Ese es el fundamento teórico que yo puedo usar acá. Y en este caso, recuerden bien lo que les dije, ¿no? Siempre que tengamos una función trigonométrica y siempre que tengamos, por ejemplo, el logaritmo, hay que tener bastante cuidado cuando lo ponemos en términos de potencia, ¿no? Por eso es que vamos a redefinir esta regla de correspondencia, ¿no? Entonces, esto es una pregunta que vino en un examen parcial anterior. Anotemos, si nosotros redefinimos esta regla de correspondencia, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Fíjense bien que este seno cuadrado, ¿verdad? Este seno cuadrado, ahora lo estoy poniendo como el seno, lo estoy agrupando para indicar que eso es la base y está elevado al cuadrado. ¿Se dan cuenta, no? Un detalle muy interesante, ¿no? Muy interesante. Lo mismo hacemos con lo que viene después, ¿no? Tenemos el seno de tita al cuadrado. En otras palabras, la posición de este cuadrado está directamente hacia el ángulo. Entonces esto vendría a ser el seno del ángulo al cuadrado. Y como tenemos el ángulo al cuadrado, es conveniente ponerle un paréntesis, ¿ya? No es obligatorio, hay que decirlo, no es obligatorio, jóvenes y señoritas. Solamente se pone así para poder identificar qué regla puedo usar de las compuestas que ya tenemos y que obviamente ustedes ya han memorizado, ¿no? Entonces, si nosotros recordamos algunas de esas reglas, te darás cuenta que habíamos dicho que en estas reglas compuestas el u hace las veces de una función. Y podemos tener una función elevado a un número, ¿no? Interesante, ya está. Al tener eso, nosotros sabemos que primero lo trabajamos como si fuera algo básico, bajamos la potencia, copiamos la base,
a la potencia anterior le quitamos 1, pero como esto es compuesto, ¿qué significa? Que aquí tenemos que ponerle la derivada de la base. Y precisamente eso es lo que voy a utilizar en esta primera parte, ¿no? O sea, aquí. Aquí lo voy a usar, ¿no? ¿Verdad? Ahí está. Una función al cuadrado. También me doy cuenta que voy a tener que utilizar la derivada del seno. Entonces, recuerda bien que nosotros podemos utilizar siempre las fórmulas compuestas, ¿no? Porque son más generales. Y puedo poner seno de una función, ¿verdad? Y según la regla de la cadena, ¿no? Recordemos, nos decía que primero trabájalo como si fuera de manera básica, ¿no? Derivada del seno, coseno. Y luego, ahora sí, ¿no? Por la derivada del ángulo. Un detalle importante, bueno, esto de aquí sabemos que es conmutativo. En muchas ocasiones, para evitar la ambigüedad de que este ángulo se esté multiplicando por esta derivada, en las trigonométricas, algunos autores, o creo que la mayoría, la derivada que es el U' lo pone al inicio, ¿no? Lo pone al inicio. Pero en nuestro caso, mientras no haya confusión, lo podemos poner como está en esta parte, en el lado derecho. No hay ningún problema. ¿Ya? Cuestión solamente de orden, nada más. Muy bien, perfecto. Y con eso creo que ya podemos atacar también la siguiente parte del problema, ¿no? Que en este caso vendría a ser lo que tenemos acá, ¿no? El seno de una función. Ahora sí, tú ya puedes derivar, ¿no? Entonces vamos a derivarlo acá. Lo derivamos, derivando por fórmulas compuestas, ¿no? Por fórmulas compuestas. Aquí falta una S, ¿no? Por fórmulas compuestas. Entonces, cuando tú derivas, tú sabes que la notación que tú puedes usar puede ser esta notación del operador, ¿no? Del operador derivada, o puedes utilizar la prima, ¿no? Yo no estoy poniendo el operador por una sencilla razón, ¿no? Porque la proposición que tenemos al inicio, que es esta, está utilizando esta notación, ¿no? Entonces, por eso es que yo también aquí estoy utilizando lo mismo. ¿Se dan cuenta? No solamente por eso. ¿Ya? Muy bien. Por esa razón le he puesto aquí. Ahora sí, vamos a derivar. Derivamos. Concéntrate en esta parte. Aquí concéntrate. Voy a borrar esto. ¿Ya? Concéntrate aquí. Porque esto es lo que vas a derivar. ¿Cierto? Y lo vamos a derivar acá. Listo. Entonces tú dices, muy bien, esto es una función elevado a un número. Bajamos el número, ahí está. Copiamos la base, perfecto. Le quitamos 1 a la potencia anterior, excelente, ¿no? Por la derivada de la base. Derivada del seno, coseno. ¿Te das cuenta? No, sencillísimo, ¿no? Sencillísimo. Muy bien. Menos, ahí está el menos. Seguimos. Tenemos el seno de una función, o sea, tengo que aplicar esto de aquí, ¿no? Esto voy a aplicar. Muy bien. Entonces decimos, la derivada del seno es el coseno del mismo ángulo por la derivada del ángulo. ¿Esto cuánto sería? 2 tita. Recuerda bien que ese 2 tita yo lo puedo poner aquí al costado, ¿no? 2 tita. Pero, bueno, en este caso le he puesto, haciendo esta observación que tenemos aquí, ¿no? Esta observación, le he puesto al inicio del coseno. No hay ningún problema. Entonces, si ustedes normal lo ponen así, ¿no? Lo ponen así, coseno de tita al cuadrado por la derivada de él, entonces está bien, ¿ya? No se hagan problemas, eso está bien, ¿correcto? Así les pediría que pongan aquí el puntito, ¿no? Para indicar que se están multiplicando los dos. En cambio, cuando él se coloca al inicio, no hay necesidad de poner el puntito, ¿no? No hay necesidad, ¿ya? Muy bien, excelente, ya está. Ahora sí, continuamos. Una vez que nosotros ya hemos obtenido la derivada cuando hemos usado las fórmulas respectivas, recuerda bien que en las trigonométricas podemos cambiar el aspecto, ¿no? De esta regla de correspondencia por otra regla equivalente. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, aquí el 2 seno de tita coseno de tita nos trae a nuestra mente que podemos utilizar una identidad, ¿verdad? Una identidad. Entonces, esto de aquí yo lo puedo escribir como si fuera seno del ángulo doble, ¿no? Del ángulo doble, así, perfecto, ¿correcto? Y aquí, bueno, no hay nada, bueno, lo puedo dejar igualito. Entonces, al final, mi presentación de la derivada de r con respecto a tita, lo puedo poner de esta forma, ¿no?
esto será seno. Puedo prescindir del paréntesis porque aquí no hay ambigüedad de confusión, es seno de 2 tita, menos, aquí es 2 tita. Puedo prescindir también de este paréntesis. ¿Por qué razón? Porque aquí el cuadrado no hay confusión de que es al coseno, sino es al ángulo. Entonces se le escribe así. Ya está. Finalmente, comparo este resultado, después de haber hecho mi proceso analítico, lo comparo con lo que dice inicialmente la proposición 1.1 y me doy cuenta que hay una ligera diferencia en el coseno y el seno. Entonces, por lo tanto, obviamente esto es falso, ¿no? Eso es falso, ¿no? Eso es falso. Muy bien. Y tendría que ponerle falso, pues, ¿no? Falso, ya. Muy bien, excelente. Vamos a ponerlo acá. Voy a borrar esto. No se preocupen, acá en la PPT ya está resuelto y de ahí también lo voy a subir al aula virtual. Ahí está, ¿ves? Seno de 2 tita menos 2 tita coseno de tita cuadrado. Comparamos las conclusiones, ¿no? Comparamos esta conclusión de la proposición 1.1 con la conclusión que yo he obtenido y con eso me puedo dar cuenta que es contradictorio. No es el mismo resultado y por lo tanto como respuesta voy a poner que es falso, ¿no? Que es falso, ¿ya? Muy bien. Fenomenal, ¿no? Fenomenal. Entonces, si dice analítica, claro, es por definición. No, no, no. Analíticamente es utilizar teoremas, propiedades, ¿cierto? Lo puedes hacer por definición, claro, pero hay un inconveniente, ¿no? La definición es muy extensa. Y yo les dije, ¿no? Cuando estén ustedes trabajando en su examen y no dice aplicando la definición, entonces ustedes pueden usar las fórmulas. ¿Por qué razón? Porque en cada fórmula ya se aplicó la definición. Y por eso que eso es analítico, ¿cierto? Eso es analítico, ¿no? Es por eso que está permitido, ¿no? Muy bien. Listo, ya. ¿Cuándo vas a utilizar la definición? Cuando el problema te diga, utiliza la definición de derivada. Ahí sí tienes que hacerlo, ¿ya? Por eso lean bien su pregunta. Muy bien. Vamos a otra proposición. A ver, 1.2, ¿no? 1.2, ya está. Ustedes recordarán que cuando hemos visto la derivada, no empezamos de frente con la función derivada, ¿verdad? Empezamos con la derivada en un punto, ¿correcto? Muy bien. Entonces, prácticamente a lo largo de las derivadas, nosotros debemos usar dos definiciones, ¿no? Una definición llamada derivada puntual, ¿no? Derivada puntual, ¿no? Derivada puntual. ¿Y qué cosa es la derivada puntual? Lo que ya se había explicado, ¿no? Es decir, la derivada en un punto, ¿cierto? Y esto tiene su definición. Habíamos dicho que esto es el límite cuando x tiende a x sub 0. Tenemos acá la diferencia dividida. Yo les dije que es conveniente empezar desde abajo, ¿no? Hacemos la transposición y esto sería x menos x sub 0. ¿Y por qué empezar justamente desde abajo, ¿no? El denominador, porque es fácil ahora ir al numerador. Simplemente le aplicamos el f a cada uno de ellos. El f de x menos el f de x sub 0. Esa es una derivada puntual. ¿Y qué tiene que ocurrir? Que esto de acá existe. ¿Qué significa que existe? Que después de hacer el proceso de límite, ¿no? Después de hacer el proceso de límite, me tiene que salir un número real. Ya está. Muy bien. Y después, la otra fórmula que utilizamos es cuando ya no trabajo en un punto, sino trabajo en varios puntos. En otras palabras, puedo trabajar en el dominio o en una parte del dominio. Y eso se llama la derivada como función, ¿no? La derivada como función. O lo que es lo mismo, la función derivada o simplemente la derivada. ¿No? Simplemente la derivada. Entonces aquí nosotros, ¿qué hacíamos? Ya no trabajábamos con x sub 0, trabajábamos con un x, ¿verdad? Con un x, excelente. Y aquí tendríamos el límite cuando h tiende a 0, ¿no? Y aquí tendríamos del f de x más h, ¿no? Menos f de x sobre h, pues no. Recuerda que este h también tú lo puedes poner como variación de x, ¿no? Como algunos lo ponen. No hay ningún problema. Inclusive puede ser cualquier otra letra el h. Cualquier otra letra.
siempre y cuando no interfiera con las letras de la función y la letra de la variable independiente. Yo le puedo poner acá un A si quiero, no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema. Muy bien, ya está. Pero, ¿qué más habíamos indicado, no? Que si el problema no me dice nada, entonces, si yo tengo una función, por decir x al cubo, y el problema no me dice nada, y tengo que calcular la derivada, pues bueno, no voy a estar utilizando la definición porque me voy a demorar. Además, el problema no me dice. Entonces, ¿yo qué hago? Utilizo mi tabla y directamente pongo el resultado, ¿no? Eso es lo que hay que entender, ¿no? ¿En qué momento utilizamos una definición? Cuando el problema lo pide, ¿cierto? Cuando el problema lo pide. Ahora, la pregunta sería, profesor, ¿y habrá otra manera de que el problema nos diga que debemos utilizar la definición? Y si hay, ¿saben cuándo se puede usar a veces la definición? Cuando tienes una función seccionada, así como lo tenemos acá en el 1.2, y justo en ese punto del dominio aparentemente se rompe. En este caso, ¿quién sería el punto? El cero, ¿no? Justo ahí en el cero te está diciendo, mucho cuidado. Si tú vas a derivar en el cero, no lo vas a poder hacer directamente. ¿Por qué razón? Porque el cero tiene un acercamiento por la derecha y por la izquierda. Entonces, ¿qué tienes que utilizar? Límites. Límites, muy bien. ¿Y el límite dónde se encuentra? En la derivada puntual. Mira, ahí está. Derivada en este punto. ¿Este punto quién sería? En donde aparentemente salta, ¿no? Y eso sería cero. ¿Se cuenta? No? Ahí sí. Ustedes preguntarán, profesor, ¿y si el punto no es cero, qué hacemos? Si el punto no es cero, en este caso es más fácil, ¿no? Eso sí es más fácil, ¿no? Cuando el punto no es cero, significa que no tenemos problemas si está saltando, por decirlo. Por ejemplo, si es un número menor que cero, ya tengo aquí la regla, mira, ¿no? Ya tengo aquí la regla. Entonces, ¿qué harías? Deriva, ¿no? Derivas cuando x es menor que cero. Y si tienes un número mayor que cero, ya tienes acá la regla ya. Entonces, ¿tú qué harías? Derivas nada más. Eso es lo bueno, porque ya sabemos utilizar tablas, ¿no? Muy bien, ya, ahora sí. Una vez que he hecho esta explicación teórica, vamos a resolver el problema, ¿cierto? Vamos a ver cómo atacamos este problema, ¿no? Muy bien. A ver, veamos. Vamos a ver. Para eso, recuerden, hay que leer completo el problema. Yo tengo esta función. Por el momento, olvídate, ¿no? De su regla de correspondencia. Tienes una función. Entonces, ¿qué te está diciendo? Se cumple que, ajá, para todo. Ah, mira qué interesante. Cuando me dice para todo, significa que va a ser para todo lo que venga después de este cuantificador. ¿Qué está viniendo? Para todo X que pertenece a los reales. O sea que en cualquier número real, esta función se puede derivar. Eso te está diciendo. Allá muy bien. ¿Qué dice? Para cualquier número real, la derivada de esta función siempre es igual a 2. Mira, así entiéndelo. Cuando es para todo, te está diciendo siempre para el valor que tú quieras, la derivada va a ser 2. ¿Verdadero o falso? ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos que ver ahora. ¿Ya? Lo que tenemos que ver ahora. Muy bien. Estos problemas a veces son bastante elementales, se ve sencillo porque si tú te das cuenta, las reglas de correspondencia segmentadas son simplemente polinomios de primer grado, ¿no? Y se ve bastante inofensivo. Pero viene el otro detalle, que a pesar que se ve inofensivo, también tú recordarás que analíticamente podemos utilizar teoremas. Y muchas veces aquí también hay un teorema que se puede usar, que ya lo hemos visto en clases ya, ¿no? Inclusive, ¿no? Muy bien, entonces vamos a resolverlo y ahí te voy a explicar cuál es ese teorema. Muy bien. ¿Qué debes hacer cuando a ti te piden hallar la derivada de una función seccionada? ¿No? ¿Qué es lo que debes hacer? ¿Ya? Muy bien, entonces comenzamos.
Se hace en 2 etapas, ¿ya? Se hace en 2 etapas. Listo. Muy bien, veamos. Primero, es bueno ver el dominio de la función. En este caso, el dominio de la función, tenemos dominios parciales. Si unimos los dominios parciales, vamos a obtener el dominio de la función, ¿no? En este caso, simplemente va a ser la unión de esos dominios parciales, porque las reglas son polinomios, y los polinomios siempre existen para cualquier real. Entonces, uniendo x menor o igual que 0, unido con x mayor que 0, te da todo el eje real. Y por lo tanto, el dominio es los reales. Recuerda bien lo que hemos dicho en clases. Así tú calcules un límite, calcules las asíntotas, ¿cierto? Tú siempre debes tener presente el dominio. ¿Por qué? Porque eso me está diciendo que es una función bien definida. Entonces, cuando tú vas a derivar una función seccionada, es importante ver su dominio. Ya está, ya, perfecto. Listo. Ahora, entonces, vamos a derivar, ¿no? Vamos a derivar. Tú te das cuenta que en los dominios parciales hay un punto en donde aparentemente se está rompiendo, ¿cierto? Y ese punto, ¿quién sería? X igual 0, pues, ¿no? Entonces, fíjate bien, en esta parte, voy a ponerlo de este color, ahí está. En esta parte de acá, tú observas que en el 0 parece que se rompe, ¿no? Parece que se rompe, ¿no? Entonces, ¿qué nos sugiere eso? Nos sugiere que debemos hacer la derivada en 2 etapas, ¿no? En 2 etapas. Primera etapa, cuando x es un punto en donde no se está rompiendo. En otras palabras, cuando x es diferente de 0. Eso es lo primero. Y el otro es la derivada en el punto donde se está rompiendo aparentemente, que sería el 0. ¿Se dan cuenta? Sería el 0, ¿no? Muy bien, fenomenal. Ya está. Por eso te decía es que hay 2 etapas, ¿no? Ahora, matemática básica, ¿no? O colegio, ¿no? Como mejor lo entiendan. ¿Qué significa que un número sea diferente de 0? Si un número es diferente de 0 es porque es negativo, es decir, menor que 0, o es positivo, es decir, mayor que 0. Y si tú observas, mejor dicho, o cuentas 1, 2 y 3, entonces te darás cuenta que esto viene a ser la tricotomía. ¿Y qué nos está diciendo el problema? El problema nos está diciendo que vas a calcular la derivada para todos aquellos x negativos. Vas a calcular la derivada para todos aquellos x positivos. Y vas a calcular la derivada en el punto 0. Cuéntanos, eso es lo que se tiene que hacer. Mira, qué interesante. Muy bien. ¿Cómo hacemos eso? Comencemos. Primero, cuando x no es un punto en donde aparentemente se rompe. En este caso, x diferente de 0. Lo ponemos acá. Vamos a ponerlo ahí. Listo. Acá está, mira. Para x diferente de 0. ¿Está bien? Muy bien. Excelente. Excelente. Ya. Acá te voy a explicar. Bueno, aquí en la PPT está directo, ¿no? Pero yo siempre explico algo adicional. Mira. Si a ti te dice que x es diferente de 0, entonces tú tienes que concentrarte en la función y solamente en el dominio considerar los valores que son diferentes de 0. Por ejemplo, acá arriba está x menor o igual que 0, pero como yo quiero que sea diferente, solamente considero el menor que 0, ¿verdad? Y en el otro sería x mayor que 0. Como tú puedes ver, como x es diferente de 0, por eso es que lo he quitado, ¿no? Lo he quitado. Muy bien. Y me estaría quedando 1 más 2x cuando x es menor que 0, y cuando x es mayor que 0 es 2x menos 1. Ya está. Ahora sí, quiero derivar. ¿No? Yo ya les dije ya, el problema en este caso no me está exigiendo que lo haga por definición. ¿Por qué razón? Porque en las tablas ya he aplicado la definición.
Entonces deriva, como tú sabes, derivada de 1, 0, más derivada de 2x, 2. Ya está, listo. Esta derivada es cuando x es menor que 0. Ya está. Deriva el otro. Derivada de 2x, 2, menos derivada de 1, 0. Perfecto. Esta derivada es cuando x es mayor que 0. Entonces, si nosotros efectuamos lo que hemos obtenido en cada derivada, bueno, acá sería 2, pues, ¿no? Cuando x es menor que 0. Y aquí también sería 2 cuando x es mayor que 0, ¿cierto? Mira, es muy tentador pensar que cuando x es igual a 0, también es 2, ¿sí o no? ¿No? Alguien puede pensar así, profesor, entonces, cuando x es igual a 0, también es 2. No, jóvenes, ten cuidado. Nosotros hemos obtenido la derivada en el punto en donde aparentemente no se rompe. Por eso es que ha sido fácil calcularlo, ¿cierto? Aún más, profesor, ¿lo puedo dejar así o lo puedo poner de otra forma? Claro, si tú eres bastante hábil, lo puedes poner también así. Cuando se tiene la misma regla de correspondencia, entonces solamente se pone uno solo nomás. Uno solo porque se está repitiendo, ¿no? Y se coloca la unión de los dominios, ¿no? Y esto que vendría a ser x menor que 0 o x mayor que 0 vendría a ser en este caso x diferente de 0. Ya está, ¿no? Diferente de 0. ¿Se dan cuenta, no? Muy bien. Ya encontré la derivada en aquellos puntos en donde no salta, ¿no? Aparentemente no se rompe. Ya está. Listo. Ahora, ¿qué me falta? En el punto en donde aparentemente se está rompiendo, que es el 0. Eso lo tengo que hacer aparte, ¿no? Lo tengo que hacer aparte, ¿ya? Muy bien. Fenomenal. A ver, vamos a ponerlo acá. Vamos a borrar esto. Aquí en la PPT ya lo puse. Miren, acá está. Ahí está. ¿Ves? La derivada. Solo que le he puesto directo, ¿no? ¿Se dan cuenta o no? Ya, pero ya te expliqué cómo es lo que tú tienes que hacerlo, ¿ya? Muy bien. Aquí le he puesto directo, más que todo por el espacio, ¿no? Perfecto. Ya tengo la derivada cuando x es diferente de 0. Muy bien. Ahora voy a calcular cuando x es igual a 0. Y justo en el 0, aparentemente se rompe, ¿no? Aparentemente se rompe. Ya, muy bien. Entonces aquí, ya va a acabar la reunión. Ya, bueno, justo va a acabar cuando estemos en esta parte. Ya. Para x igual 0, entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Tendrías que utilizar la definición de derivada. Eso sería un método, ¿no? A ver, un método. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Método 1, ¿no? Método 1. Vamos a ponerlo acá. A ver, método 1. Como es en un punto, entonces utilizo la derivada puntual. Entonces, ¿qué digo? Ah, ya, voy a calcular la derivada en el 0. Entonces yo digo, ah, ya, pero tengo mi definición cuando es un punto. Límite, mira, ahí está el detalle. Límite cuando x tiende al punto donde voy a calcular la derivada. En este caso es 0. Listo. Aquí que ponemos, no te olvides, x menos, hacemos la transposición, menos 0. Y arriba le pones f de x, ¿no? F de x menos f de 0. Listo. Ya está, mira, ve. Fenomenal, ¿no? Fenomenal. Entonces, muy bien, esto es igual límite cuando x tiende a 0. Muy bien. De todo la expresión que tenemos en el numerador, no sabemos con precisión quién es el f de x. Lo que sí sabemos con precisión cuánto es f de 0. Cuando x vale 0, acá está, mira, aquí está. Cuando x es igual a 0, 2 por 0, 0, más 1, 1. Entonces aquí tenemos que f de 0 en realidad es 1 más 2 por 0 y eso es 1. Lo voy a poner aquí para que tú te des cuenta cómo lo he obtenido. Ya está. ¿Se dan cuenta, no? Y eso es lo que he colocado acá. ¿Ya? Muy bien. Y abajo sería x.
Tú te estarás preguntando, ¿no? Profesor, ¿y por qué el f de x no lo ha definido? Cuando x tiende a 0, recuerda, se acerca por la derecha y se acerca por la izquierda. Y justo en el 0 está el rompimiento, ¿no? Por la derecha y por la izquierda. Derecha, izquierda. Entonces, ¿qué significa eso? Que no puedo calcular este límite todavía. ¿Qué tengo que hacer? Límites laterales. ¿Se cuenta? ¿No? Entonces aquí, por límites laterales. ¿Ya ven? Por límites laterales. Ya, el problema se vuelve más interesante, pues, ¿no? Ya está. Entonces, aquí nosotros calculamos la derivada. Como voy a utilizar límites laterales, lo voy a hacer por la izquierda. Listo, por la izquierda. Entonces, aquí, ¿cómo sería? Sería límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Esto sería f de x menos 1 sobre x. Ya está. ¿Pero qué significa que sea por la izquierda? Significa que x es menor que 0. ¿Y x menor que 0 dónde está? Aquí está, mira, ve. X menor que 0. Entonces quiere decir que el f de x sería 1 más 2x. Entonces acá le pongo límite cuando x tiende... Acuérdate, le quitas la dirección cuando ya sabes quién es la función. Esto sería 1 más 2x. Listo. Menos 1 sobre x. Resolviendo 1 menos 1, 0. X entre x se cancela y aquí me queda 2. Pero falta, porque estoy utilizando límites laterales. Entonces sería la derivada cuando es por la derecha. Pues no. Listo. Esto sería límite cuando x tiende a 0 por la derecha del f de x menos 1 sobre x, ¿cierto? Pero cuando x tiende a 0 por la derecha, eso significa x mayor que 0, ¿sí o no? Y si x es mayor que 0, nos vamos a la regla de correspondencia y vendría a ser el que está acá, este de aquí. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Esta regla y lo ponemos acá. Entonces volvemos aquí, le ponemos, ¿no? Límite cuando x tiende a 0. Ya no le pongo la dirección porque yo ya sé quién es f de x. Es 2x menos 1. Ahí está, ¿no? 2x menos 1. Y le quito 1 sobre x. Ya está. Esto sería acá cuando x tiende a 0. Esto es 0, menos 1, menos 1, menos 2 sobre 0. Sería menos infinito. Profesor, ¿y por qué? ¿Cómo sabe que es menos infinito? Arriba es menos 2, pero aquí el 0 es por la derecha y menos entre más es menos. Al final, ¿cómo me salieron los límites? Diferentes. ¿Qué significa eso? Significa que la derivada en el 0, o sea, por lo tanto, no existe la derivada en el punto 0. ¿Se dan cuenta? No, no existe, porque los límites laterales son diferentes. Aún más, acuérdate lo que te dije. Basta que un límite lateral te salga infinito, automáticamente no existe, porque el infinito no es un número real, ¿no? No es un número real. Ah, muy bien, muy bien. Ese es el método 1, ¿no? El método 1. Ya, pero hay otro método. ¿En qué consiste el otro método? El otro método consiste que si la función se rompe en ese punto, ya no hay nada que derivar. En otras palabras, si la función no es continua, ¿cierto? Entonces no existe la derivada, ¿cierto? ¿No? Profe, si de frente pongo para x igual 0, igual cuenta los puntos, no. Yo tengo que ver el procedimiento, cómo has calculado la derivada en el punto, ¿cierto? Si tú de frente me pones no existe, no vale. Tengo que ver por qué no existe, ¿no? ¿Cierto? Tiene que haber un procedimiento ahí. ¿Verdad? Muy bien. Ya está. El de arriba sí, lo puedes poner de frente, ¿no? Porque como es diferente de 0, en este caso la tablita, ¿no? Las fórmulas, lo puedes poner directo. Ahí no hay problema. El problema es cuando es en el punto donde se rompe, ¿no? Ahí sí tienes que ponerlo. Muy bien. Ya, ahora, ¿cuál es el método 2? ¿No? El método 2. El método 2
Me refiero excluyendo a la parte de x distinto de 0. Ah, sí, eso sí se puede. Ya, el método 2 es el siguiente. Es el más fácil, ¿no? El método 2. Entonces, vamos a ponerle aquí. Método 2. A ver, método 2. Ya, el método 2, ¿no? El método 2, aquí, método 2, es con un teorema que dice, si f no es continua, si f no es continua en x sub 0, entonces no es derivable, no es derivable en x sub 0. ¿Qué significa? Que no existe la derivada en x sub 0. Listo. Ya está. Muy bien. Entonces tú dices, ya profesor, continuidad. A ver, me voy arriba y digo, f de 0 existe cuando x vale 0, me sale 1. Sí existe. Muy bien. Límite lateral por la izquierda. Cuando x vale 0, 2 por 0, 0 más 1, 1. Entonces, mira, tengo que f de 0 existe, es 1. Tengo que el límite lateral cuando x tiende a 0 por la izquierda también es 1. Y cuando calculo el límite lateral cuando x tiende a 0 por la derecha, 2 por 0, 0, menos 1. Falló. Entonces, f no es continuo. ¿No? F no es continuo. Y si f no es continua, entonces f no es derivable en 0. ¿Se dan cuenta? No, no es continuo en 0, entonces no es derivable en 0. Ya está. Y se acabó, ¿no? Y se acabó, ¿no? Muy bien. Excelente. Eso podemos hacer, ¿no? Porque es un teorema, ¿ya? Eso lo he puesto aquí. Eso es lo que he utilizado acá. ¿Ya ves? No existe porque la función f no es continua en 0. ¿Se dan cuenta? No? Eso ya es un teorema ya, ¿no? Y por lo tanto, solamente sería la derivada quitándole el 0, porque esto es r asterisco. En conclusión, la respuesta es falso porque hay un valor x en donde no existe esa derivada. ¿Ya? Muy bien. Ya, entramos de nuevo en el link, ya jóvenes, porque ya se está acabando.